Listo, listo, Carlos. Por favor, nos ayuda para empezar orando. Claro que sí. Bueno, dispongámonos para tener un tiempo agradable con Dios y con todos los que estamos aquí y que sea de provecho, ¿no? Gracias, Señor, te damos por esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos y buscarte en tu nombre, Señor. Gracias por la vida de Magnolia, que es la que nos dirige, que es la que nos orienta, que es la que está enseñándonos, no la palabra de ella, sino la palabra del Señor, Amén. para que nosotros podamos Hermoso Señor. entenderla y podernos relacionarnos mejor para poder ser luz para otra gente, Señor. Muchas gracias por esta noche. Te ponemos el tema que Manuel nos va a dirigir. Te lo ponemos en tus manos para que sea agradable a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podemos sacarle provecho de todo lo que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a compartir pantalla. Listo. En la clase pasada habíamos visto básicamente la definición, la naturaleza de la vida espiritual. Empezamos con el literal A, la definición. Vimos la perspectiva de Dios, ¿recuerdan? El video. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva que Dios tiene respecto de nosotros como sus hijos? Ese fue el primer punto para establecer más claramente en nuestra mente, valga la redundancia, de qué es vida espiritual. Luego vimos también un taller que ustedes lo desarrollaron y aquí con este taller pude ver el carácter. ¿Cómo ha crecido el carácter de ustedes respecto de la comparación que Dios hace en su palabra y la perspectiva que Él tiene con nosotros? Y en el último taller, en la última pregunta, aquí básicamente mm, hacía referencia a la obediencia que hemos tenido desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, o sea, sembraron la semilla en nosotros y cómo ha crecido. Sus respuestas son las que me afirman si sí en realidad lograron captar la pregunta y responderla para ver cómo ha crecido esa semilla desde el primer momento en que ustedes recibieron a Cristo en su corazón, porque la vida cristiana es realmente un progreso y un desarrollo de madurez espiritual. Y a algunas de las personas tuve que devolverles el trabajo para que vuelvan a contestar de acuerdo a lo que les estaba preguntando. Pero en la segunda vez que me lo enviaron, ya lo pudieron hacer como debía ser el trabajo. Entonces hoy vamos a continuar. Vimos el literal A, definición de la naturaleza y la vida espiritual. Continuamos entonces. Voy aquí a hacerlo más amplio. Listo. Entonces, continuamos. Ay, me pasé al literal C. El literal B. La vida espiritual es conocida también como santificación, vida cristiana normal, vida abundante, vida de la vid, vida llena del Espíritu, andar en el Espíritu, andar en comunión con Dios, vivir por fe, vivir una vida que agrade a Dios. La vida espiritual es una vida transformada, una vida crucificada, una vida progresiva, santificada y santa, y también una vida cristiana victoriosa. Todas estas expresiones significan esencialmente lo mismo. La práctica por parte de cada uno de nosotros como creyentes
son los principios de la palabra de Dios y en su vida y en el poder del Espíritu Santo. El hecho de que practiquemos la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, eso es lo que nos lleva a cada una de estas palabras. Si ustedes lo recuerdan, probablemente en algunos de los versículos que usted ha leído durante toda su vida cristiana, están todas estas palabras, como se refiere a la vida cristiana. ¿Listo? Es algo muy general lo que estamos viendo ahí. Vamos a avanzar un poco. ¿Por qué no me deja avanzar? Ahora avancé mucho. Listo. Ahora vamos a ver el literal C. Dice, obviamente, si no vive una vida espiritual, el creyente, miren lo que pasa. Voy a bajar esto. El creyente, sigue viendo la vida según la perspectiva del mundo y no según la perspectiva de Dios. ¿Están ahí? Porque yo no los estoy viendo. ¿Aló? Sí Sí, bueno. estamos Sí, escuchando. sí. Estamos Bueno, atentos. listo. Recordemos, por favor, Yolandita, de acuerdo al video que vimos, solo una cosa, de la perspectiva de Dios. Que Él nos ama mucho. Ujú. Y otra cosa más práctica que la podamos comparar con la perspectiva del mundo, porque el título aquí dice, el literal C, obviamente, si no vive una vida espiritual, el creyente, si no vive una vida espiritual, el creyente sigue viendo la vida según la perspectiva del mundo y no según la perspectiva de Dios. Para hacer esa comparación, Yolandita. Y yo recuerdo del video que somos para Él escogidos, somos linaje escogidos, que nos ama mucho y que el momento que nosotros le recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida cambia. Ya nuestros ojos no están puestos en el mundo, sino en el Espíritu. Vivimos por fe. Exacto. Mm, ¿Quién me puede dar un ejemplo para comparar la perspectiva de Dios respecto del video que vimos y cómo es la perspectiva del mundo? Recordamos que dijimos varios puntos de la perspectiva de Dios con el video. Una, Y aquí, una podría ser la obediencia, que cuando nosotros ya estamos, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, es importante para seguir esa vida espiritual, la obediencia, ¿no? Para estar, ujú, tener una relación más con Él y cada día conocerlo más. Entonces, sería la ajá, obediencia. sí. Recuerdan que una de las cosas que también decía era que usted al ser escogido ha tenido la oportunidad de escuchar y de experimentar diferentes situaciones específicas que solamente eran para usted. En cambio, cuando vemos el mundo, o sea, no hay planificación respecto de cosas que usted pueda hacer en su vida cotidiana que le nutran, que le ayuden a crecer espiritualmente. La perspectiva del mundo, las personas que aún no han recibido a Cristo, no piensan de pronto en que si estamos en una situación en la que estamos pasando prueba, ay, entonces voy a aumentar mi tiempo de devocional con Dios. Eso nunca va a pasar si ellos aún no conocen a Dios. ¿Mm? De ahí la urgencia de que aprovechemos cada momento para compartir de Cristo. Veamos el número 2. Entonces, si no vive una vida espiritual, el creyente
aún está siguiendo los caminos del mundo y no está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esa parte? Sigue los caminos del mundo y no está obedeciendo la palabra de Dios. Eso puede darse en la oportunidad en que tengamos, qué sé yo, minutos o segundos u horas, no sé, de ser carnales, ¿recuerdan? No está obedeciendo la palabra y está siguiendo lo que le ofrece el mundo. ¿Quién me da un ejemplo de eso? Rolando. Me acuerdo del cristiano carnal Ujú, que, que él conoce de la palabra de Dios, pero obviamente no la aplica, no la practica, no, no tiene, no le pone a Dios como centro de su vida. Entonces, todo, todo lo que él sigue igual mm, está en desorden y todo eso. Entonces, eh, él prácticamente simplemente ha escuchado, pero no toma atención. O sea, no es no como nosotros ya tenemos al Señor en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ujú. Entonces podemos conocer las cosas, la grandeza de nuestro Señor. Sí, mm, un ejemplo para entender esta parte. Recuerden que esta materia es más de estar hablando y ubicarnos en el concepto con experiencias propias o con experiencias que ustedes hayan visto en otras personas también. Más adelante vamos a ver un corto video, pero es para analizarlo y ahí cuando ya lo miremos vamos a hacer preguntas al respecto. Un ejemplo real de esta parte de que no obedece la palabra, sino que eh, se va por las cosas que le ofrece el mundo, es básicamente cuando estamos en esos tiempos de carnalidad. Entonces, me levanto, la persona se levanta, hace su devocional y justo aparece un versículo en el cual hace énfasis en que de pronto debe compartir a alguien de la palabra o siente en su corazón respecto de ese versículo y le habla sobre la gran comisión y le dice que debe hacer discípulos en todas las naciones enseñándole las cosas que yo les he enseñado. Estoy parafraseando Mateo 28, 20, ¿no? Y 10, 19 y 20. La gran comisión. Entonces, y va esa persona y justo se le presenta algún amigo, se encuentra con algún amigo y se le olvidó lo que leyó. Y pasó la tarde, pasó la mañana y pasó la noche y no lo hizo. Eso también es desobediencia. No dejemos que las prioridades se conviertan en el trabajo o cualesquier otra cosa. Mire que fue en su devocional, en su tiempo con Dios. Y recordemos que la prioridad es nuestra relación con Dios. Lo segundo es la familia y lo tercero es el trabajo. Pero tenemos que relacionarnos con otras personas para poder llevar de ese amor de esa persona. Y mire que puede ser que pase esto y desobedeció la palabra de Dios. Ese puede ser un ejemplo general, no particular, general de este caso. El número 3 dice, obviamente, si no vive una vida espiritual, el creyente sigue manifestando su propio carácter y no el de Jesucristo. Veamos lo que dice
lo que dice Primera de Corintios 2:12. Este computador está bien lento. Yo lo tengo. Sí. Apareció un letrero acá. No sé qué es, a lo mejor lo voy a cerrar. Leo, Por favor. Aquí yo también lo tengo. Primera de Corintios 2:12. Ujú, Pero como Dios nos dio su espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. ujú. ¿Esa qué versión es, Yolandita? Versión actual, traducción actual. Ujú. Miren lo que dice la Reina Valera. Aquí en la pantalla está. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso se refiere a 1 Corintios 2:12, dice, sigue manifestando su propio carácter y no el de Jesucristo. Y esto básicamente siempre lo vamos a experimentar de pronto si no tenemos la llenura del Espíritu. Si en cualquier momento cometemos un error, un pecado, usted enseguida pídale perdón, enseguida. Ahí en su mente lo puede hacer. Y eso hace que vuelva nuevamente a estar en conexión con Dios, en una relación perfecta. No permita que se le acumulen los pecados hacia. Acuérdense que no tenemos dimensión de pecado. Si usted dice una mentira, si usted grita, si usted se enoja, todas esas son cosas de pronto cotidianas, pequeñas que pasan en nuestra vida. No solamente ir a robar, matar, qué sé yo, algo que sea como en nuestra mente humana, que lo cataloguemos como algo más grande. No, para Dios es igual, te quita la comunión. Entonces, no permitamos que eso se acumule. Enseguida debemos pedir perdón. Esta parte ustedes la saben muy, muy bien. Dice, la escritura clasifica a todos los hombres dentro de los grupos claramente definidos, los salvos y los perdidos. De estos dos grupos, la escritura deriva tres categorías. La primera es el hombre natural. La segunda, el hombre natural que es no salvo y no espiritual. No espiritual. Ajá. El segundo es el hombre espiritual, que es salvo y maduro espiritualmente. El tercero es el hombre mundano o carnal, que es salvo, pero espiritualmente inmaduro, como un niño espiritual. Este es el número uno respecto de salvos y perdidos, ¿no? De una de las partes del literal de que estamos viendo. Ahora, ¿en qué hoy por lo menos, cuando se termine esta clase, me gustaría que identifiquen exactamente dónde en la Biblia está descrito el hombre natural, carnal y espiritual? ¿Lo recuerdan? ¿En qué parte de la Biblia está el hombre carnal, natural Y y espiritual. Bien definidos exactamente. espiritual? En la agenda estaba eso. Ujú.
y lo enseñamos, pero se nos olvida. A mí también me pasa, se nos olvida, sí. Pero hoy quisiera, por favor, que nos lo aprendamos, que no se nos vuelva a olvidar. Es en Primera de Corintios. Ajá. Capítulo 2 y 3. El final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Y capítulo 3, versículos del 1 al 3. Recordemos, Primera de Corintios, capítulo 2. Yo me lo memoricé así, hoy me lo memoricé, porque lo tuve que buscar cuando lo estaba preparando. Recordaba que era en Primera de Corintios, pero no recordaba con exactitud el capítulo y el versículo. Entonces, vamos a recordar que está donde se describe literalmente qué es el significado del hombre carnal, del hombre natural, carnal y espiritual. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. Y Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ahora, como creo que todos lo están leyendo, en una hoja en blanco, por favor, tome una hoja en blanco en este momento y con un lápiz, sin mirar, sin buscar en internet ni nada, por eso les voy a dar, ya, muéstreme en su hoja en blanco. Eso, eso. Carlos, ¿la tiene? Lili. Ya. Lili 3 todavía minutos, no son está. las 7:28. 3 minutos para que dibujen hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Lo dibujan, le toman una foto y me lo mandan a mi WhatsApp personal. Son las 7:28. Yo lo hice y lo hice más rápido. Creo que en 3 minutos es suficiente. Solo el dibujo, ¿no? Y usted escribe ahí, hombre carnal, hombre espiritual y hombre natural.
Ya, 7:31. Tómele fotografía, por favor, a lo que tiene dibujado y me lo envía. Si de pronto no se acordó de alguno de ellos, no pasa nada. Bueno. Listo, vamos a continuar. Carlita, ¿cómo es que es el versículo donde está la explicación de los tres? Ya, es 1 Corintios 2, del 2, el 14 y el 15, y el 3, del 1 al 3. Muy bien. 1 Corintios. Al final le pregunto a otra persona, escríbanlo, escríbanlo. No sé si no lo han escrito, escríbanlo, por favor. ¿Y qué? Para que lo memoricemos. Saben, estoy tratando de aprenderme varios versículos y por lo menos un versículo semanal y lo repito 15 veces al día en diferentes espacios, ¿no? Y me ha ido bien, me ha ido bien para que por favor si de pronto lo pueden hacer, sería genial. Listo, vamos a continuar. Listo. Entonces, dice acá, la escritura clasifica el mismo texto de la diapositiva anterior. Dice, la escritura clasifica a todos los hombres dentro de dos grupos claramente definidos, los salvos y los perdidos. De estos dos grupos, la escritura deriva tres categorías. Aquí en esta gráfica está mejor explicado. Entonces, listo. Es todos los hombres, ¿no? Ahora, los perdidos, dice, no tienen el Espíritu de Dios. Y dice, hombre natural no puede entender las cosas de Dios. El hombre natural, recordemos que es un círculo, está el hombre en la silla, en el trono. Y afuera de ese círculo que representa la vida de esa persona, está una cruz que representa a Cristo. Y dentro del círculo están diferentes bolitas, punticos pequeñitos que están en desorden. Ahora, vamos a los salvos. Tienen el Espíritu de Dios, pero hay mundanos que son carnales e inmaduros. El hombre carnal es aquel que está en el círculo, pero está en el trono, o sea, en la sillita, está el ego. Y dentro de ese círculo está también la cruz que representa a Cristo dentro de esa vida, pero destronado. Y los diferentes puntos están en desorden, que está en frustración, los diferentes intereses están en desorden. Ahora, el hombre espiritual, dice espirituales, con una mente espiritual piadosos y maduros. El hombre espiritual es el círculo, en la silla está Cristo, está la cruz que representa el Cristo, la E, que es el ego, está dentro del círculo, pero destronado, y ahí dentro de la vida están los diferentes punticos, pero están en orden. ¿Por qué? Porque Cristo es el que está dirigiendo la vida de esa persona. Esos son los tres diferentes hombres. ¿Cómo se le llama a una persona que no ha recibido a Cristo? Natural. Natural. Hombre natural, sí, pero entonces digamos, es una criatura.
¿Sí me hago entender? Es una Sí, no es- criatura, porque no fue es hijo. hecha por Dios, pero todavía no tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí? Vamos a continuar. Ujú. Aquí ya voy a pasar a progreso y desarrollo. Entonces, vamos a ver un video respecto de esos 3 puntos, de esos 3, hombre natural, hombre carnal y hombre espiritual. Y me dicen, vamos a verlo y luego hago las preguntas, ¿bueno? Un segundo, voy a ubicarlo acá. Ay, no lo estoy encontrando. Ay, Dios mío. No, no lo encontré, se los voy a contar, pero es mejor si lo hubieran visto. Si lo encuentro ahora al final, se los envío. Resulta que en un restaurante estaba un señor y una señora, una pareja, y estaban comiendo un plato que ni recuerdo bien cómo era que se llamaba el plato en ese video. Y entonces el esposo le dice a la camarera que el plato que le sirvieron, el que pidió la esposa, no estaba en su punto, que le faltaba cocinar. Entonces llega la chef y le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no les cambias el plato? Entonces él le dice,
y dice el nombre del plato de la esposa. Le dice, bueno, pongámosle el espagueti, porque no recuerdo bien cómo era. El El ajiaco. espagueti, ¿cómo? El ajiaco. ¿El qué? Ajiaco. El ajiaco. Bueno, No está en el su punto. ajiaco de mi esposa no está bien preparado, le falta cocción. Entonces la chef le dice con detalles, o sea, como ella misma fue la que lo mandó a preparar. Entonces pongámosle ajiaco, pero era una cosa italiana, creo que era. Entonces, está en su punto, a 180 grados de cocción, con 140 no sé qué, y dice, empieza a dar diferentes características que el plato está justo en su punto. Y cuando el señor le estaba hablando a la chef, le dijo, nena, el plato de mi esposa no es de falta cocción. Y entonces cuando la chef le explica que está en su punto su plato, le dice, y al final le dice, nene, le dice como un sarcasmo. Entonces el señor le dice, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. O sea, como diciendo, no me gusta cómo me están atendiendo. Y sale, se para y se van. Entonces la chef le dice, le recomiendo ahí en la esquina, hay un lugar donde venden hot dogs. Y ya, ahí se acabó. Primera pregunta. Sería genial que lo vieran. Ahorita yo lo busco y se los mando. Primera pregunta. Digamos que la chef era cristiana. Le estoy añadiendo cosas acá, ¿no? Digamos que la chef era cristiana. Y que el señor puede ser un hombre natural. Entonces, ¿cómo se debió portar la chef si era una cristiana? ¿Cómo se debió portar, Katy? Ser un poco más, ¿cómo sería esta palabra? Más empática. Pero ella tenía razón, ¿cierto? Ajá, sí, pero aunque tenía ella la razón, tenía también que saber que la otra persona era como un poco más testaruda y portarse un poco más empática y decirle, no sé, quizás, bueno, voy a revisar y le trae el mismo plato, no sé, si ya está listo. Sí. ¿Qué dice Carlita? Yo creería que debe decirle exactamente lo mismo, pero sin el sarcasmo. Porque Ajá, no por el hecho de ser cristianos, porque en cambio a veces fingir lo que no es también es mentir, también es exacto. mentir. Entonces quizás decirle lo mismo en otro tono, quizás no con el sarcasmo, porque eso es como hiriente, ¿no? Pero si se le Ajá, explica de una manera quizás más suave, lo ajá, mismo, ujú. es lo que yo pienso. Y ¿Cómo sí, la debió verdad, portarse? ¿Cómo debió portarse el esposo, Rolando? Yo pienso ahí también, en cambio, es ver la otra parte, ¿no? Obviamente el Señor, o sea, se ve que él quería tener, o sea, para él tenía la razón. Ujú, O sea, para él tenía la razón. Y la chef, obviamente, en su profesión también ella tenía la razón. Ah, exacto. entonces, aquí, o sea, sería como la forma de atención, ¿no? Bueno, aquí en Ecuador dice que el cliente es el que tiene la razón, independientemente que En no la tenga. Ecuador y en todo el país, los países. Entonces, ahí hay que como que ser flexible, ¿no? O sea, de pronto hablarle o tratarle a la persona o que oiga las palabras, lo que él hubiera querido oír, como decía Carlita, de pronto, o Katy decía, bueno,
ok, le voy a revisar, voy a preparar y regresar y, ok, y atenderle de la mejor manera nuevamente, ¿no? Yo creo que ahí él se hubiera sentido como que a gusto porque o sea, le tomaron la atención. Entonces, Ujú, por ese lado sería, independientemente que él también de pronto usó mal las palabras o alguna cuestión. Ujú. ujú. Carlos está ahí. Lili. Sí, 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 sí. Ok. Sí, aquí estoy Eh, oyendo todos los comentarios. ¿Qué de pronto piensa Y que por lo menos si la esposa hablara algo, ¿no? Pero no dijo nada. claro, lo que la esposa, mejor dicho, el esposo ya sabe los gustos de la señora, ¿no? Entonces, eso ya lo tiene clarito, cuáles son sus gustos. Entonces, es como llegar, me parece, a una forma de mediación, ¿no? Tanto el uno como el otro, ¿no? Porque eso nos ha pasado y siempre a veces hemos encontrado que en los restaurantes a veces son muy estrictos o sí ayudan a solucionar las cosas. Son estrictos así como la chef de ahora que dijo está en su punto y listo. Pero hay otros Ujú, que dicen, está en su punto, pero ¿en qué lo puedo ayudar? O sea, lo puedo, no sé, cocinar más o le puedo echar un poco de sal o una salsa. ¿En qué le puedo colaborar? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Ya? Entonces, ujú. como llegar a esa mediación, al Ok. servicio, digamos. Ujú. Yolandita, dígame exactamente qué hubiese dicho la chef, pero Ay, que estaba llena del Espíritu Santo. yo iba a comentarles algo que me pasó hace años con el pastor Ricardo, que es parecido a lo que usted explicó. Yo cuando recién empecé, iniciamos en la iglesia de Senfor, ahí nacimos, ¿no? Sí. Y yo en los primeros días me creía que lo sabía todo. Entonces, un día me acerco donde el pastor Ricardo y le digo, Pastor Ricardo, el Proverbios 31 escribieron para Abigail. En base a esa mujer, se inspiraron para escribir Proverbios 31. Y el pastor Ricardo, con una dulzura, me dijo, Yolita, yo lo que sé es que fue escrito por la madre de Salomón. No, pastor, ¿cómo va a creer? Si es para Abigail, en Abigail se inspiraron para escribir el Proverbios 31. Entonces el pastor no me dijo nada más, me dijo, bueno, Yolita, y cambió de tema. Entonces yo pienso que porque eso nos va a pasar siempre con otras personas que no saben muy bien y que siempre creen tener la razón. Tenemos que mostrar amor y no seguir en la discusión. Ujú, ujú. ¿Qué exactamente le hubiera dicho a él, al esposo? Yo lo que hubiera dicho es decirles, hubiera hecho varias de las cosas que hablaron. Primero le hubiera dicho, muy bien, señor, ya le vamos a revisar su plato, pero la cocción está a 180 grados y 140 Fahrenheit. Pero le vamos a revisar, me hubiera llevado el plato a la cocina y le hubiera cambiado de plato y hubiera traído en otro plato y hubiera hecho, aquí está, tal como usted prefiere. Y ya, eso hubiera hecho yo. Ahí de alguna forma estuviera mintiendo porque trajo el mismo plato, porque está el mismo. Pero hubiera quedado satisfecho él y la esposa. Carlita, ¿cómo sería? Para avanzar, Dios mío. No lo sé, yo Para no no estoy de... mentir. Solo yo pienso que decir la verdad, pero con otras palabras, en otro tono, con más, como decía Yolita, o sea, con amor Ujú, decirle que el plato es así, es la preparación de ese plato. Si él desea otro diferente, le pueden hacer otro diferente, pero el que él pidió está ok. perfectamente hecho. Bueno, sí, nos va a pasar en cualquier otra experiencia, pero es eso, pensar cómo usted se sentiría con las palabras que va a decir y cómo las va a recibir la otra persona. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 7.
al final, que dice que debemos hacer y tratar a la otra persona como nos gustaría que nos traten a nosotros. Mateo capítulo 7, versículo, el último, penúltimo versículo también. Listo. Vamos a continuar. Aquí estamos. Listo. Acá. Ahora vamos al literal de, dice, progreso y desarrollo. Dice, la vida espiritual es todo lo concerniente al progresivo desarrollo desde ser un cristiano mundano, o sea, carnal. No obstante, para lograr pasar de la categoría de cristiano carnal a la de cristiano espiritual, el creyente tiene que, primero, entender los principios de la vida espiritual. Segundo, obedecer los principios de la vida espiritual. Y tercero, saber que existen ciertos elementos esenciales indispensables en el proceso de maduración. Perdón. Respecto de entender los principios de la vida espiritual, básicamente se refiere, ¿se acuerdan cuando Dios dice amar los 10 mandamientos están resumidos en uno, ¿cierto? Que es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Amar a Dios en una parte en el sentido de primero obedecer todo lo que Él le va diciendo a usted en la palabra de Dios. Y recordemos que cada día debemos no solamente orar, sino también leer la palabra de Dios. Y los 10 mandamientos recuerden que unos son horizontal, o sea, unos son referente a que los debemos aplicar para las personas en nuestro comportamiento y otros son vertical, lo que significa que debemos cumplir ciertos principios, incluso órdenes que Dios nos da para Él. Orar, leer la palabra, no solamente leerla, sino estudiarla. Así sea una vez por semana estudiarla, porque de pronto tiene muchas responsabilidades, pero dentro de su devocional, sí leer, aplicar lo que está leyendo cada día. Ahora al final voy a colocar un deber para que me lo envíen por Classroom. Y por favor me explique cómo es su devocional diario. ¿Qué es lo que usted hace en su devocional? ¿Cuánto tiempo demora en su devocional diario? Bueno, vamos a continuar. Porque es que aquí dice entender los principios de la vida espiritual, obedecer los principios de la vida espiritual. Entonces está más ligado con cumplir los mandamientos. ¿Sí? La vida espiritual. Y dentro de la vida espiritual está que usted lea la palabra, que usted estudie la palabra, que haga el devocional. Y si en alguno de los tiempos de devocional usted siente en su corazón que Dios le está mandando a hacer algo, si está obedeciendo a eso que está mandando. Si está haciendo discípulos, si está enseñando la palabra, eso está dentro de la Gran Comisión. El capítulo 8 de Romanos nos habla muchísimo y básicamente la mayoría de las cartas de Pablo hablan muchísimo sobre la vida espiritual y cómo debemos llevar a cabo nuestra vida espiritual. El número 3 dice, saber que existen ciertos elementos esenciales indispensables en el proceso de maduración, como es tiempo, o sea, el tiempo que usted dedica, bien sea para servir a Dios en cualquier aspecto. Servir a Dios en presentar su cuerpo en sacrificio vivo, como habla Romanos capítulo 12:2. Y cuando hablamos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo,
hablamos de dejar a un lado nuestra carne, dejar a un lado lo que nos pide nuestra carne y en vez de eso sacrificarnos y presentarnos en santidad delante de Dios. Leer la palabra de Dios, que nuestra obediencia sea práctica, la comunión con otros creyentes. A eso se refiere el diferente, los elementos esenciales del proceso de maduración. La oración, la adoración y alabanza y la dependencia del Espíritu Santo. Dice, así como para que un recién nacido se desarrolle físicamente y madure hasta convertirse en un adulto, el recién convertido necesita crecer de la infancia a la madurez espiritual. En esta parte de donde se hace como un contraste entre el infante adulto y los adultos espirituales. Hay 4 versículos aquí, 4 versículos. 2 de ellos se refieren específicamente a, a una persona madura espiritualmente. Y los otros 2 se refieren específicamente a una persona que apenas está empezando en Cristo. No sé si de pronto ustedes tienen recuerdos de cómo era cuando apenas empezaron a conocer, cuando apenas recibimos a Cristo en nuestro corazón, y de pronto pueden compararlo, cómo era cuando apenas empezaron y cómo es ahora. Y la madurez espiritual se da en la medida que cada uno de nosotros es, realmente es obediente. A medida que avanzamos en esta materia. Lo único que debo enfatizar es que nosotros debemos ser obedientes a lo que Dios nos dice. El nivel de madurez espiritual que emprendemos cada uno es que cada uno debe hacer una introspectiva espiritual. En este estudio es necesario investigar cómo cada uno de nosotros está siendo atento a la voz de Dios. Independientemente de la situación que esté afrontando, independientemente si usted tiene cantidad de responsabilidades, ponga todo eso en las manos de Dios y hágase una introspectiva respecto de que realmente estoy creciendo a nivel espiritual. O de pronto me estanqué. ¿Qué es lo que está pasando? Hay 2 palabras griegas que estaba tratando de averiguar respecto de la madurez y la niñez espiritual. Dice, voy a leer un pedazo de acá que encontré. Dice, las 2 palabras griegas es teleios y nepios, mientras que el primero, o sea, teleios, significa que se traduce de la palabra española madura. Teleios es madurez. Y el segundo, que es nepios, denota un niño, o sea que es una infancia espiritual. Los pasajes que acabamos de ver, yo se los quiero mandar en el grupo. Dice, proporcionan un contraste claro y sorprendente. Entonces, entre los que son maduros espiritualmente y los que apenas están empezando a crecer o en su progreso espiritual. El contraste entre las 2 palabras, entre teleios y nepios, se debe interpretar como bueno, no se debe interpretar como bueno o mal. O sea, si estoy empezando
en los caminos de Dios soy malo, o si de pronto avancé en la madurez espiritual, pero no estoy siendo obediente, no es ni bueno ni malo. Dice, porque cada creyente, después de ser salvo, pasa por un periodo de infancia espiritual, sin mencionar que todos a veces actuamos de una manera inmadura, y eso es verdad, sin importar nuestra edad en Cristo. Solo la satisfacción completa ocurre cuando vamos a estar con el Señor. Entonces, el hecho de que nosotros, como cristianos maduros espirituales, no estemos avanzando, eso es lo que debemos quitar y debemos renovar. Para hacer esto, básicamente, debemos hacerlo a través de la palabra de Dios y debemos hacerlo en el sentido de que seamos conscientes de que sí estoy obedeciendo lo que Dios me manda. Ayer fue, antes de ayer, sí, antes de ayer, estábamos en cita de edificación, estábamos en el taller 10 a ver, espéreme, el taller 8 de crecimiento espiritual 2, ¿de acuerdo? Y ahí hablábamos exactamente de ser obediente a lo que Dios nos está mandando. Y entonces estábamos hablando de que, entonces si usted no está evangelizando, entonces no es obediente a Dios. No, no necesariamente se trata de que si no evangeliza, entonces no está siendo obediente, siendo que en la gran comisión le dice, ve y haga discípulos. De pronto usted está en otro proceso, en otro punto del proceso. Ya está edificando. Ahora, lo importante aquí es que nos demos cuenta que esa persona sí está discipulando a otro. Porque si usted nada más le está enseñando las cosas y no le enseña la importancia de discipular a otro, entonces se estancó. ¿Cómo va a crecer esa persona? Necesita enseñar a otro, porque cada uno de nosotros, yo creo que nos hemos dado cuenta que cuando usted enseña es cuando más aprende, porque debe preparar, debe leer y releer, sacar experiencias propias para que las personas puedan entender. Entonces, su madurez espiritual, el progreso de su madurez espiritual está en que si usted se haga una retrospectiva interior, en el sentido desde el momento en que usted recibió a Cristo en su corazón hasta este momento. ¿Cómo usted ha crecido? O de pronto, no, o sea, hoy solamente alcanzo a orar 5 minutos. No, Dios tiene una cena divina para usted, que está en la palabra. Y ahí es donde usted se alimenta para poder dar a otros. No puede dar de lo que no tiene. Con la palabra que usted lee cada día y la analiza y la escribe en su cuaderno, esa palabra seguramente la tiene preparada para alguna persona con la cual usted se encuentre ese día. Y cada día Dios nos da diferentes versículos. ¿Cómo usted está obedeciendo? ¿Cuánto tiempo está dedicando para hacer su devocional? Cuando más responsabilidades tenga, cuando más trabajo tenga, entonces aumente su devocional. Y va a ver que Dios le bendice. Las cosas a veces no salen como uno quiere, porque Dios tiene cosas mejores. Recuerdo creo que Isaías 46, 8 y 9.
que dice que Dios empieza las cosas viendo el final. Si empezó un trabajo en cada uno de nosotros, es porque ya está viendo el final, el propósito que Él quiere para nosotros. Si ya empezó a edificarnos, si ya empezó a cambiar nuestra forma de ser, de cómo éramos antes, si está empezando a moldear nuestro carácter, Él lo va a hacer. Lo único que necesita es que nosotros pongamos el 100%. Recordemos que esta materia se llama vida cristiana práctica. Y lo único que debemos hacer es obedecer a lo que Él te está diciendo. Ese versículo te va a hablar a ti, le va a hablar a tus hijos, a tu esposa, a todas las personas que ustedes quieran decirle, bien sea parafraseado, bien sea en forma de que lo ponen en práctica. Pero Dios siempre va a hablar a su corazón, siempre lo va a hacer. Ahora depende de cada uno de nosotros que le obedezcamos. Déjeme terminar en oración. Bueno, Padre, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos permites compartir, Padre Celestial. Por este tiempo lindo, Señor, de ponernos, Señor, a realmente pensar cómo está siendo mi vida cristiana, cómo está siendo mi vida espiritual. Padre, yo pongo delante de ti, Señor, a Carlita, Señor, a Lili, Padre, a Carlos, a Rolando, Padre Celestial, a Yolandita, Padre, a Katy, Señor. Señor, que tú seas, Señor, dirigiéndonos, Padre. A Luis, Señor, que no se pudo conectar, pero tú sabes, Señor, que él también, Señor, va a ver este video, Padre. Cada uno de nosotros nos ponemos delante de ti, Padre, recordando, Padre Celestial, que todas las cosas que existen, Señor, fueron creadas por ti, por medio de ti, Padre Celestial. Visibles e invisibles, sean tronos, sean principados, sean autoridades, Señor. Todo fue creado por ti y para ti, Padre. Y por eso, Padre Celestial, es que reconocemos que tú nos creaste a cada uno de nosotros y nos has hecho, Padre, con un propósito, Padre. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, que tú, Señor, seas, Padre Celestial, dirigiéndonos, guiándonos, porque queremos, Señor, que tu palabra sea real en nuestra vida, Padre. Tal como tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, cuando nos dices que mi propósito se cumplirá en tu vida. Queremos que eso sea una realidad, Padre Celestial. Derriba, Señor, toda preocupación, Señor. Derriba todo cansancio, quítalo, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú nos puedas dar la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y que esa paz, Señor, sea, Señor, experimentada por cada uno de nosotros, Padre. Te lo suplicamos, mi Dios. Dirígenos en cada cosa que hacemos, en cada palabra que decimos, Señor. Que nuestra vida cristiana práctica realmente, Señor, sea eso, en obediencia a ti, una vida cristiana, Señor. Dirígenos, Padre Celestial, te lo suplicamos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.